Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente en este curso o nuestro curso de actualización de procesos de laboratorio de microbiología clínica. Ya es el séptimo y pues estamos muy contentos porque ha habido muy buena asistencia y sobre todo el programa se ha hecho con la idea de que ustedes puedan mejorar todo lo de que son sus procesos o si se tiene alguna duda sobre la interpretación de algunos de los cultivos que se tienen, pues que ustedes puedan esa parte eh, corroborar y que de alguna forma queden sus procedimientos correctamente. Entonces, yo lo que les voy a impartir el día de hoy es la guía rápida de hemocultivos. Es una guía en la cual vamos a ver desde la toma a la interpretación y en la cual vamos a ver diferentes etapas, desde la etapa preanalítica, más bien pre-preanalítica hasta la post-postanalítica. Pero para dar una pequeña introducción sería ¿qué son las infecciones del torrente sanguíneo? Pues son aquellas que se asocian con una elevada morbilidad y mortalidad que oscila entre el 20 al 50%, dependiendo también del tipo de pacientes que sea y del área hospitalaria. Puede presentarse a cualquier edad, sobre todo en pacientes con enfermedades graves de base y en los que son sometidos a procedimientos invasivos. Acuérdense que en procedimientos invasivos pues está lo de la instalación de sondas de Foley, la parte del catéter. Esos son puntos claves que se tienen que considerar para evitar que se hayan problemas de infecciones. El uso de agentes antimicrobianos citotóxicos, que cada vez tenemos mayor número de pacientes con cáncer y al mismo tiempo con pacientes inmunosuprimidos. Esos son los factores que en un momento dado son los más importantes que puedan asociarse a infecciones de torrente sanguíneo. Ahora bien, ¿cuáles son las claves que nos pueden ayudar para confirmar la infección del torrente sanguíneo y en el cual nosotros tenemos que estar involucrados en este proceso? Primero sería el cuadro clínico, el cual nos los va a dar el médico, pero para ello necesitamos la solicitud, que es una etapa pre-preanalítica sumamente importante para que nosotros podamos procesar las muestras de nuestros pacientes, pero como parte de una persona y no nada más números o muestras, que eso a veces es lo que nos interfiere y nos hace dudar de cómo es que se interpreta el resultado. A lo mejor de la toma no hay tanto problema ni el proceso de la etapa analítica, más bien la post y posanalítica es donde a veces tenemos ciertas situaciones que tenemos que estandarizar. Número de hemocultivos positivos, el agente etiológico que vamos a aislar y cuáles son los de importancia o cuáles son los que se consideran contaminantes y el tiempo de detección del agente etiológico. Sobre todo, acuérdense que aquí también tenemos la parte de lo que están asociados a de las puntas de catéter. Ahora bien, en el cuadro clínico, que como les había mencionado, es el que maneja el médico, pues se va a ver que hay hipotermia, temperatura menor de 36 grados, o al revés, fiebre marcada, temperatura de mayor de 40 grados. Leucocitosis de menos de 400 células por mililitro o mayor de 20,000. Hipotensión. Y ahora actualmente otros de los marcadores que cada vez se están ocupando más para asociar y confirmar, pero apoyado también con lo de los hemocultivos, son los marcadores que son procalcitonina y proteína C reactiva de alta sensibilidad. Incluso son de ya la mayor parte de los laboratorios de hospitales contienen este tipo de pruebas porque ayuda al médico para poder diagnosticar o confirmar. Ahora bien, entonces el hemocultivo que es, pues es la mejor prueba y el estándar de oro para establecer un diagnóstico e implementar el tratamiento de las infecciones del torrente sanguíneo. Eso es el punto clave como para nosotros que podamos ver la importancia que te tiene este tipo de muestras. Y de alguna forma nos va a confirmar la presencia de microorganismos, identifica la etiología microbiana de la infección, ya que puede ser bacteremias, candidemias o fungemia, guía las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos de los microorganismos y sobre todo acuérdense que aquí la parte que nosotros tenemos ahora como laboratorio es principalmente ver la situación que tenemos en cuanto a resistencia para que el tratamiento que se pueda dar a los pacientes pues sea el oportuno y que sea la parte de que sea efectivo para el tipo de agente etiológico que tiene el paciente y por lo tanto optimiza la terapia antimicrobiana. Ahora bien, también esto está repercutiendo ahora en el cual ya en muchos de los hospitales a nivel mundial tenemos lo que se denomina código sepsis, que es un sistema de respuesta rápida en la cual nosotros intervenimos por la parte de los hemocultivos. ¿Qué significa esto? Es uno de los protocolos más importantes en el ámbito
médico, sobre todo para salvar vidas, en la oportunidad que demos el resultado nosotros como laboratorio, ya que ayuda a combatir una de las principales causas de muerte en los hospitales, que es la sepsis. Esta condición es una respuesta extrema del cuerpo a una infección generalmente, y si no se trata rápidamente puede llevar a insuficiencia de múltiples órganos y en última instancia la muerte. Y la implementación de este protocolo busca mejorar tanto el diagnóstico temprano y oportuno como el tratamiento inmediato también de este tipo de síndrome, y que lo que reduce significativamente la mortalidad. Entonces ya muchos de los hospitales en lo que son las terapias intensivas o de cuidados o coronarios es lo que se maneja como este código sepsis, y es un grupo de personal multidisciplinario del área de salud en los cuales interviene infectología, médicos internistas, la parte de intensivistas y la parte de laboratorio, que es el que va a dar también la parte del soporte de que se está teniendo un problema de la parte de sepsis, y sobre todo qué agente etiológico es el que está causando eso, y sobre todo la terapia que se puede administrar. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las, aparte de las bacteremias en general, que es lo que denominamos más, por aunque sabemos que son de diferentes microorganismos, pero se ha dejado más el término de bacteremia? Pues puede ser clínica, de acuerdo al cultivo del microorganismo, o permanencia de microorganismos en la sangre. De hecho, son términos que ustedes ya manejan, en las cuales la clínica puede ser real o verdadera o ficticia, sobre todo aquí que puede haber cuestiones de contaminación, y que es uno de los principales problemas que ahora se han tenido. En cuanto al tipo de microorganismos, puede ser monomicrobiana o polimicrobiana. Incluso generalmente puede ser polimicrobiana por dos diferentes tipos de bacterias, pero a veces puede ser hongos y pueden ser la parte de bacterias o gram positivas o gram negativas. Y cada vez ahora con el proceso que tuvimos de la parte del el problema de COVID que se presentó, es donde tuvimos más situaciones de polimicrobiana. Y la permanencia de microorganismos en la sangre, en la cual puede ser transitoria, que esa no va a dar ningún tipo de problema clínico, intermitentes, sobre todo que están asociados a los abscesos, y que si no se drenan, eso puede originar nuevamente que se tenga un problema de bacteremia, y las continuas, que se denominan principalmente o que están enfocadas en endocarditis, prosilosis y fiebre reumática. Vean que también ese tipo de bacterias es importante que nosotros tengamos los protocolos adecuados para poderlas aislar. Y en el caso principal es los tiempos y los cultivos que se dejen mayor tiempo, sobre todo porque brucelosis a veces crece entre 24, 48 hasta 72 horas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos da el equipo negativo, pero por alguna situación que tenemos por el apoyo de la solicitud, estamos investigando brucelosis, y puede ser que entonces en la tinción de Gram lo podamos checar, o en la tinción de lo que es naranja de crina, que detecta menor número de unidades formadoras de colonias. Entonces ahí es donde también tenemos un área de oportunidad. Ahora bien, también se clasifican intravasculares, que se denominan primarias, que se presentan principalmente cuando no hay, se puede identificar un foco infeccioso como fuente de estas bacterias al torrente vascular, y sobre todo a veces donde se llega a pasar es en el caso, o se llega a presentarse es en el caso de los niños, o sea, en la etapa pediátrica. Y en el caso de extravasculares secundarias, está dado de alta en infecciones urinarias, infecciones respiratorias, abscesos, que aquí tienen un foco, y ese foco, al no haberse tratado adecuadamente, se pasa a lo que es la sangre, y por eso se da una bacteremia. Por eso es muy importante diagnosticar la parte de la fuente, y sobre todo porque últimamente lo que tenemos más es infecciones urinarias, infecciones respiratorias en la parte del nivel a nivel no hospitalario, sino en el nivel uno, que son generalmente clínicas o dos, en los cuales esos dos niveles a veces no se tiene toda la infraestructura para hacer la detección de las bacteremias, o incluso de la detección de resistencia, y entonces puede ser que el paciente llegue con una infección urinaria que no es tratada adecuadamente porque el laboratorio no da un resultado oportuno y confiable, y entonces eso cause una bacteremia para el paciente. Y otro de los puntos claves ahora en los hospitales, pues son los catéteres intravasculares. Sí, en el caso de estas infecciones que se denominan actualmente también relacionadas a líneas vasculares, se pueden detectar que ya son microorganismos que producen estas infecciones, pueden acceder a los mismos por una vía extraluminal o a través de la superficie intraluminal de la parte del catéter. Existen tres puntos importantes donde se puede acceder en la parte de estos dispositivos: la contaminación
el producto, el de la infusión, la contaminación de la conexión espacio-luminal y la contaminación de la piel. Eso tiene que ver mucho también con la parte de nosotros como laboratorio, porque en el caso de que sea la infusión, tenemos ya técnicas estandarizadas para poder detectar los microorganismos que están relacionados a que se puedan detectar en este tipo de soluciones. Y también en la parte de lo que se viene como vela, con la parte de contaminación de la conexión o de la piel adyacente, acuérdense que también ahí tenemos un punto clave porque el área de enfermería, que son las que llevan a cabo todo este proceso, pues nosotros también con indicadores o los indicadores de ellos, también podemos ver la parte y con evidencia ver en dónde está exactamente el proceso de infección. Por eso es importante la intervención del laboratorio. Y la adherencia de estos microorganismos y su incorporación forma biocapas o biofilms que hace que se colonicen los catéteres con la posibilidad de desarrollar una dimensión hematógena, ¿sí? ¿En qué microorganismos vamos a tener? Pues los que se denominan diferentes a Staphylococcus aureus. Acuérdense que ahora ya se tiene otra parte de clasificación de estafilococos en general de gram positivos en ese grupo, en la cual varios de las especies pueden ser coagulasa positivo y entonces ya se dejó independiente aureus, más otros staph aureus, más bien otros staph que son coagulasa positiva, pero aparte también los que son coagulasa negativa, no siendo únicamente estafilococo epidermidis. Por eso ahora se denomina el término SOSA. Aparte vamos a tener estafilococo aureus, enterobacteriales, pseudomonas, cándidas, entre otros. ¿Sí? Ahora bien, en la parte de lo que es relacionado a la situación de si está este tipo de infección relacionada a catéter, aquí lo que se tiene que hacer para tener la evidencia de que es sobre esta situación, lo que se tiene que manejar es hemocultivos positivos, pero analizados mediante un sistema automatizado. Si ustedes lo hacen en forma manual, no se va a poder manejar y de alguna forma aquí lo que se tiene que hacer es obtener de forma simultánea a través del catéter y de punción también de la parte de lo que se tiene de punción periférica y la identificación más temprana del hemocultivo central con un tiempo de diferencia de 2 horas de al menos de uno de los siguientes criterios. Por eso es muy importante que sea un sistema automatizado porque es el que nos va a dar el tiempo. Se va a presentar en el paciente calosfrío, fiebre o posterior al uso de catéter, en pacientes con catéter venoso central de permanencia prolongada y que cada vez tenemos más esa situación. Fiebre sin otro foco de infección identificado. Datos de infección en el sitio de entrada del catéter cuando se hace el cultivo de punta de catéter por la técnica de Mackie y encontramos el mismo microorganismo tanto en el catéter como en el hemocultivo y con el mismo perfil de susceptibilidad y la desaparición de signos o síntomas al retirar el catéter. Aquí también nada más punto especial, solo los catéteres procedentes de pacientes con signos y síntomas de infección deben de enviarse al cultivo. No es un tipo de sistema que se tiene que hacer de sistemático de vigilancia, no están considerados estos cultivos. De hecho, la segunda parte de este día de nuestra sesión, el doctor Soto nos va también a explicar algunos de los puntos para que quede más aterrizado cómo es la interpretación que se tiene que tener cuando son relacionadas las bacterias a la parte de dispositivos intravasculares. Ahora bien, para la gestión de diagnóstico y programa de optimización del uso de antibióticos relacionado a todo el proceso, ahorita que estamos viendo de bacteremias, siempre tenemos que considerar estos 5 puntos que de alguna forma también la Organización Mundial de la Salud las tiene como parte del laboratorio. Paciente correcto, muestra correcta, resultado correcto, interpretación correcta y tiempo correcto oportuno. Eso es un punto clave por lo cual los parte de lo que es muestra correcta, que le toca principalmente al área médica, pero también a la parte de lo que nosotros a veces tomamos las muestras, resultado e interpretación, punto clave para el laboratorio en resultado e interpretación, no nada más es el resultado, es realmente el punto clave para poder saber si las bacteremias son ficticias o son reales o qué tipo de bacteremia es. Y el tiempo oportuno, pues en el caso de la sepsis, porque pues si no, entonces ya no vamos a tener esa parte de interpretación y sobre todo de la utilidad que podemos manejar. Y al mismo tiempo, esto mismo se correlaciona al programa de optimización del uso de antibióticos, el antimicrobial steward chips, en el cual tiene que ser antibiótico correcto, indicación correcta, dosis y duración correcta. De la parte del antibiótico, pues nosotros somos los que intervenimos en poder decir, primero, qué agente etiológico es
y qué antibiótico puede ser efectivo para que el paciente pueda salir adelante. Ahora bien, en el caso de los lineamientos, pues tenemos que manejar la parte de lo que es la Sociedad Americana de Microbiología, la parte de institutos de estándares de laboratorios clínicos con CLM 47, y en el caso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que ellos tienen infinidad de procedimientos, son gratis, que incluso viene aquí la que es para la parte de hemoculti como bacteremias o fungemias, y aparte vienen los relacionados a dispositivos intravasculares. Entonces, es de gran apoyo para poder estandarizar todos los procesos que tenemos. Incluso el M47 SI, y ya tenemos una actualización, bueno, que es del 22, pero la anterior era mucho más, no obsoleta, pero sí había puntos que tenían que reforzar, y ahora con lo que ya se maneja de la edición 22 y que ya está también en proceso el siguiente que van a manejar, también eso nos va a poder ayudar. Sobre todo acuérdense que aquí el punto clave es estandarizar nuestros procesos porque en microbiología se maneja mucho la situación de creo yo, no, o sea, creo yo, no, hay que hacerlo sobre evidencia. Entonces vamos a ir ahora como las etapas que se están viendo. La etapa preanalítica es sumamente importante porque es la solicitud del examen. Es decir, nosotros no conocemos al paciente, pero mediante la solicitud del examen podemos dar una idea y ver que también enfocarnos a qué tipo de microorganismo puede ser. Lo primero que tenemos que manejar dentro de estas solicitudes es nombre, edad y sexo del paciente, acordándose de la acción esencial de seguridad del paciente número uno, que aquí lo importante también es nombre, la parte, o sobre todo no tanto como la edad específicamente, sino la fecha de nacimiento, que son los dos indicadores que más podemos, o dos identificadores que a nivel mundial son los que están establecidos por las mismas parte de este tipo de acciones, ¿sí? Si es toma periférica o de catéter, punto especial, qué tipo de catéter es y en dónde está localizado, porque a veces el paciente tiene diferentes, entonces si llega el médico y me dice, oye, me mandas un resultado que era con catéter positivo, pero ¿cuál catéter es el que está positivo? Diagnóstico clínico y infectológico, no podemos estar trabajando a ciegas. Es importante que tengamos, y no nada más para hemocultivos, para todo el tipo de muestras tenemos que tener esta parte de diagnóstico, uso previo de antibióticos y hora de obtención de la muestra, por lo que se tiene que manejar para ver si está relacionado a lo que es el dispositivo intravascular. Entonces vean aquí que una de las cuestiones importantes que se tiene que manejar para la parte de lo que se tiene relacionado a todo lo que es la solicitud es un punto especial para que se pueda manejar que de alguna forma pues estamos teniendo la parte de que conocemos qué es lo que vamos a tener de nuestro paciente. Ahora bien, para la siguiente etapa, que es la etapa preanalítica, la toma de muestra, nosotros hemos manejado ahora como en las acciones esenciales de seguridad del paciente, ya ven que hay un tiempo fuera para los procesos quirúrgicos, nosotros también hemos manejado como esta parte para poderlo hacer para la parte de toma de muestra de los hemocultivos. En el punto uno sería verificar la identificación del paciente con la acción esencial número uno, cotejar la solicitud del estudio con la parte de nuestros pacientes, no nombres, y tú si es el estudio correcto y si es periférico o es de catéter, insumos necesarios, jeringas con aguja, estériles o dispositivo de seguridad. Cada vez ahora se utilizan más las mariposas, que son los dispositivos de seguridad, porque nos apoyan a nosotros, tanto también al paciente. Frascos previamente identificados con etiquetas, torniquete plano libre de látex, almohadilla con antiséptico y vendaje comprensivo. Y dentro de la parte de la persona que va a tomar las muestras, tiene que va a ser barrera máxima estéril, higiene de manos, punto muy especial, cubrebocas, bata, guantes y campo estéril. Para los hemocultivos por venopunción no se recomienda tanto el uso de campo hendido estéril, más bien se ocupa sobre todo en los de catéter. Sin embargo, a cada hospital ha tenido sus políticas e incluso en la CLSI se maneja que lo pueden utilizar o no en la parte de lo de los dispositivos o periféricos. Entonces vean que este tiempo fuera es sumamente importante considerar. Ahora bien, ya cómo se va a tomar la muestra, pues primero la higiene de manos nuevamente, aplicar el torniquete, preparar el sitio de apuncionar con antisépticos y puncionar la vena. Algo muy importante y que no se hace en la mayor parte también de las personas que toman estas muestras del equipo multidisciplinario. Remover las tapas de los frascos, no hay problema.
Frotar el tapón con alcohol al 70%. Hay que hacer asepsia, o más bien aquí desinfección de los tapones. Cada vez tenemos más fuentes o de evidencia en las cuales se ha tenido contaminación, pero es realmente por la situación de que el tapón viene contaminado y que incluso a lo mejor el químico lo puede contaminar al estar pasando de uno a otro. Entonces, aquí punto muy especial, hay que frotar el tapón de goma con alcohol al 70%, no con isodina ni con clorexidina, porque en el caso de los frascos que se meten a sistemas automatizados, ese tipo de tapón de hule se deteriora con clorexidina o con la parte de iodopovidona. Entonces hay que hacer únicamente con alcohol al 70%. Inocular la cantidad establecida, mezclarlos por inversión únicamente para evitar la coagulación. Ahora bien, la desinfección es importante considerar que de la piel debe de realizarse con antisépticos de nivel intermedio, clasificación de Spalding, en la cual tiene que ser alcohol etílico isopropílico al 70% en combinación con la clorexidina al 2% y yodopovidona al 10% de acuerdo a los antecedentes o no alergia de los pacientes. De hecho, en los pacientes pediátricos no es conveniente que se haga la parte de esa asepsia con la clorexidina porque puede ser tóxico. Entonces ahí también ustedes tienen que tener sus procedimientos de acuerdo al tipo de población que ustedes estén proporcionando el servicio, ¿sí? Ahora bien, perdón, aquí se quedó una que no, nada más déjenmela acomodar para que se pueda poder ver la anterior. Déjenme ver un momentito. Esta, ahora sí. A ver. Bueno, entonces en el caso de los factores que afectan el rendimiento de los hemocultivos y que nos toca a nosotros como laboratorio ser el expertise y comentarle al personal que toma las muestras, que a veces puede ser médicos, puede ser químicos como flebotomistas, el área de enfermería. Entonces aquí que tenemos que tomar en consideración la colección, efectuar la toma de condiciones de asepsia que ya habíamos visto, de preferencia tomarlo sin fiebre. El mejor momento es en el escalofrío. Aquí hay mucha controversia en muchas de las evidencias que se tienen, que unos dicen que es conveniente tomarlo antes del pico febril, que es donde de alguna forma el sistema inmune todavía está un poco más bajo para que tengamos mayor número de unidades formadoras de colonias. Entonces ahí también ustedes tienen que establecer y sobre todo también qué tipo de bacteremia tienen, porque también es otro de los puntos que se tienen que considerar. Si es bacteremia transitoria, que no tiene ningún significado clínico, pero en el caso de los abscesos o secundarias o en el caso de las continuas, ahí tienen un punto muy especial. El número de hemocultivos, funciones diferentes a intervalos cortos o cada 15 o 30 minutos. También aquí cada área de hospital o de la parte de laboratorio ha tomado ciertas condiciones, pero siempre apoyado con una evidencia y generalmente de CLSI. CLSI ahora lo que está comentando es tomarse las muestras en forma continua, es decir, tomar una del lado derecho y otra del lado izquierdo, o sea, terminar de un lado y del siguiente tomar la siguiente muestra, ¿sí? O en caso, sobre todo, por ejemplo, que nosotros tenemos pacientes con endocaritis, nos ha dado mejor resultado tomarlo 15 minutos entre cada uno de estos tipos de muestras, ¿sí? Aquí van a tener que tomar dos sets de hemocultivos. Estos sets, ¿qué significa? Un frasco aerobio y otro anaerobio. O sea, eso es un punto clave porque tenemos mayor opción de poder aislar el agente etiológico. Entonces tienen que ser el set que incluye dos frascos, uno aerobio y otro anaerobio. Eso también tienen que considerarlo ustedes dependiendo de la población que se maneja. Nosotros, por ejemplo, no manejamos el anaerobio, manejamos un lítico y aerobio, porque nos ha dado mejor resultado el lítico para poder tener aislamientos de gram positivos, que es lo que más tenemos. Entonces ahí ustedes también pueden hacer esa parte de revisión. En el caso de que tengan ustedes equipo al lado, que es la parte de lo de la mariposa que les comento que es un dispositivo de seguridad, primero inocular la botella aeróbica y en el caso que sea con aguja y jeringa, primero la anaeróbica por la parte del oxígeno que vamos a liberar. Pues ahí acuérdense que cómo es que se tienen que tomar para que también tengamos los aislamientos adecuados. El volumen, punto muy especial, dilución sangre y medio de cultivo, en niños que tienen más de 10 unidades formadoras de colonias porque su superficie corporal es menor, pues podemos tomar de 1 a 5 mililitros. Sin embargo, ahorita ya por la parte de estandarización de
CLC y otras evidencias, se maneja que hay que tomar el peso del paciente y de preferencia la botella aeróbica, porque ahí es más difícil que podamos tomar varios sets de hemocultivos, pero pueden ser por lo menos dos hemocultivos pediátricos, que de hecho en todas las partes de marcas comerciales que tenemos lo podemos manejar. Y en el caso de adultos son menos de 10 unidades formadoras de colonias por litro que tiene por su superficie corporal, entonces ahí se maneja que tiene que ser de 10 mililitros. Lo que hacen es que en muchos de los casos por casas comerciales a veces los incrementan hasta 20 en cada uno de los frascos para que tengamos mayor facilidad de poner, aislar el agente etiológico, pero nosotros con lo que hemos hecho de 10 mililitros no hemos tenido ninguna situación, pero sí es punto clave tenerlo también como indicador de calidad y vamos a ver que todo esto se utiliza como indicador de calidad para mejorar nuestra parte de nuestros procesos. ¿Sí? Enviar los hemocultivos a la brevedad y no colocar torundas con antiséptico en la tapa y menos con antiséptico de clorexidina o yodopovidona. ¿Sí? Y tampoco no envolverlos en un montón de tela adhesiva, porque pues realmente, o sea, si hay un microorganismo dentro o se esté detectando en el paciente, lo va a tener adentro. Entonces no tienen problema de que lo puedan ustedes trasladar correctamente al laboratorio y que eso sí sea a la brevedad, porque sobre todo los equipos automatizados, después de un tiempo en el cual no se han introducido al equipo, nos puede dar falsos negativos, ¿sí? Y si nuevamente, si se utiliza una aguja y jeringa, no cambie la aguja entre cada una de las funciones de la venopunción o inocular el frasco para evitar accidentes. Y eso también hay mucha evidencia que no es necesario, si se hace correctamente la toma, manejarlo de esa forma de con la misma aguja, ustedes y jeringa pueden trasvasar a los frascos de hemocultivos. Ahora bien, yo también les recomiendo, tuvimos la oportunidad de poder participar en la guía práctica clínica para la toma de hemocultivos. Entonces también esta es una guía que es gratis. También posteriormente les podemos mandar la liga y si no, ya ustedes pueden revisarlo en cualquiera a la hora de meterse en Google con este tipo de título y con eso se los van a manejar. Se los recomiendo porque viene toda la etapa preanalítica, preanalítica y analítica y viene muy, muy bien todos los puntos que se deben de considerar tanto para la toma de hemocultivos periféricos como para la toma de los de tipo de hemocultivos a partir de catéter por dispositivos intravasculares, pero ahí son ciertos puntos que también se tienen que considerar y siempre y cuando se te detecte que realmente hay este problema, si no es de rutina que se tengan que tomar. Ahora bien, ¿cómo se tiene que también manejar como parte del aleatorio la parte clínica? Se debe de colectar 2 o 3 sets de botellas, como ya hemos mencionado, de 3 sets en el caso de endocaritis. Si el cultivo es negativo de 24 a 48 horas de incubación y el paciente todavía presenta bacteriemia sin una fuente identificada, después de 24 a 48 horas pueden volver a tomar muestras, pero no inmediatamente, porque a veces el médico acaban de mandar los 2 sets y ya quieren otra vez mandar en la tarde o en la noche, no, porque pues acuérdense que también hay microorganismos fastidiosos que requieren un mayor tiempo de incubación. Si el cultivo es negativo, entonces hay que repetir el protocolo si es necesario nuevamente regresar. Incubación prolongada para microorganismos fastidiosos o hacer una tinción de Gram. A veces tenemos falsos negativos en los equipos automatizados porque o se retrasó el tiempo o las curvas de que se hace para el crecimiento de la bacteria no alcanza a detectarlo el sistema. Entonces también cuando ustedes tengan que el médico le digan, es que mi paciente tiene toda la parte clínica para tener una bacteremia, entonces revisar, hacer la tinción de Gram. Los frascos no los sacan, más los funcionan con una jeringa de insulina, siembran y le hacen una tinción de Gram o una tinción de naranja de acridina. Y también ver cuando sea una investigación, una situación de etiología no microbiana que también puede ser por un proceso inflamatorio. Ahora bien, en el caso de los niños, como ya también ya les había mencionado, pues es considerar sobre todo el peso, pero también tenemos esta parte de como soporte para también de peso del paciente, el volumen de sangre, cuántos hemocultivos se tienen que tomar y el porcentaje de volumen de total de sangre. Entonces, eso también aquí viene la parte de lo que es la evidencia y de ahí ustedes también la pueden tomar. Sin embargo, les digo que ahorita lo que se tiene que considerar especialmente es el peso, pero pueden tener ustedes también esas tablas para que puedan saber la cantidad de volumen que se está tomando, ¿sí? Y ya ven, como les había mencionado, es
basarse en el peso del paciente y utilizar un frasco aeróbico. Ahora bien, ¿qué tipo de hemocultivos tenemos y de acuerdo también a los sistemas? Según el paciente pediátrico y adulto, según las muestras centrales y periféricos, según el microorganismo podemos tener aeróbicos, anaeróbicos, bacterias fastidiosas, micobacterias, hongos, y en la metodología podemos tener manuales, que ya son pocos los laboratorios que tienen, pero sobre todo a veces cuando hay un volumen bajo no es tan fácil poder tener un automatizado, aparte de semiautomatizados que en algunos casos todavía tienen, y ahorita lo que está de moda son los automatizados de cualquier casa comercial, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hace la detección este tipo de sistemas, sobre todo los semiautomatizados y automatizados? Hacen la detección del metabolismo bacteriano. El medio de cultivo contiene glucosa y eso es lo que va a utilizar la bacteria para tener su multiplicación y eso es lo que detecta la parte del sistema, que puede ser fluorométrico o colimétrico. Y el equipo relaciona mediciones con índices o gráficas de crecimiento microbiano que cuando pasa entonces el equipo detecta que es positivo. Ojo, es positivo, pero no van a saber si es gram positivo o es gram negativo, ¿eh? O sea, eso tienen que hacer una tinción de gram para poderlo trabajar, porque ahora piensan que ya nada más pues que tienen este tipo de sistema y ya les va a dar incluso la parte de resistencia o de susceptibilidad. No, eso hay que trabajarlo, ¿sí? Ahora bien, ya también últimamente tenemos la protónica como lo que es el Malditop y la molecular que tenemos lo que es PCR Multiplex, que también se está ocupando mucho y que nos ayuda para dar un resultado oportuno, pero no reemplaza la metodología manual, sobre todo en la parte de detección de resistencia. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ingredientes tienen los hemocultivos y qué es importante que nosotros sepamos? Pues medios de cultivo, pero que sean enriquecidos. ¿Cuál es el más enriquecido? Infusión cerebro-corazón. Sin embargo, cada uno de ellos, de las casas comerciales, contienen alguno de estos caldos de medios de cultivo. El anticoagulante es sumamente importante, polianetrol sulfonato de sodio, que es el que no inhibe la mayor parte de los microorganismos o sobre todo en la concentración en la que están las resinas que también nos ayuda para poder captar lo que son los antibióticos y liberar la bacteria, o el carbón activado. El carbón activado ya está fuera porque daba muchos problemas de que a la hora que se hacía la tinción de Gram se tenía que dejar en sedimento, pero a veces dejar sedimentar el frasco, pero de alguna forma a veces había problemas de que cuando ustedes vaciaban o volteaban el frasco, pues ya se venía también el carbón y entonces interfería con la tinción de Gram o la tinción que ustedes tenían que hacer. Entonces, por eso ahora ya realmente no se ocupa tanto el carbón activado. Las resinas, acuérdense que se utiliza tanto para capturar la acción del antibiótico, pero también sirve como de soporte para que puedan crecer las bacterias. Y los suplementos son lo básico de los hemocultivos, lo que es sumamente importante porque vamos a tener diferentes microorganismos. Hay fastidiosos en los cuales requieren determinado tipo de sustrato y si no tiene todo esto, no nos van a crecer y no podemos tener uno para cada cosa. Entonces, deben de tener extracto de levaduras, vitaminas, aminoácidos que también tiene que manejar, amortiguadores, coenzimas y la parte también de lo que podemos manejar en relación a lo que es la parte del sacarosa que nos ayuda a recubrir parte de lo que se tiene de la pared celular que ya se destruyó. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué microorganismos son más frecuentes? Pues aquí les pongo de uno de los artículos que se maneja de una red que se llama Sentry y que fue del 2019. Vean aquí, hacen una parte de comparación desde el 1900. ¿Ya? Ok. Bueno, en cuanto a los microorganismos que podemos detectar, pues vamos a tener los enterobacteriales, que es uno de los puntos claves de gram negativos, la parte de pseudomonas, y aquí de alguna forma nos faltaría algo que es muy importante, que es el acinetobacter, que acuérdense, ahora se les denomina acinobacter, porque donde llega es un problema que tenemos, ¿sí? En los gram positivos tenemos Staphylococcus aureus, la parte que ya les había mencionado de Staphylococcus aureus diferentes más bien estafilococos, diferentes estafilococcus aureus, incluyendo lo que son gram negativos, estreptococos del grupo viridans, que en el caso de nosotros como endocolitis tenemos varios, los enterococos y neumococos, que están más relacionados con la parte a nivel de neumonía. En caso de lo que son gram positivos contaminantes, les puse aquí una interrogación. ¿Por qué? Porque puede ser que sean parte de lo de la infección, y que de alguna forma tengamos que ver, como yo les había mencionado, el contexto del paciente, en el cual tenemos Bacillus, Corynebacterias, Propionibacterium, ¿sí? Que ahora es Cutibacterium,
los mismos estafilococos, los que denominados SOSA o micrococos. Ojo con estos que siempre tenemos que revisar si realmente es la fuente de infección. No es que siempre van a ser contaminantes. Los fastidiosos como Brucella, Campylobacter, Streptococcus deficientes de vitamina B6 y Hasec, que Hasec ahora ya ha cambiado algunos términos por las nuevas taxonomías, pero lo que se maneja verán que son Haemophilus, Actinobacillus, Caryobacterium, Equinella y Quingela. Sin embargo, les digo que ahora ya también ha hecho algunos cambios en esta taxonomía. Vamos a tener levaduras, principalmente ahora no albicans, y ya ven que tuvimos también el problema de lo de auris, y hongos filamentosos, que generalmente está más asociado a aspergillus. Ahora bien, no hay que olvidar lo que son las superbacterias, sí que son las resistentes a toda la mayor parte de los antibióticos. Y acuérdense que ese es un acrónimo que se denomina escapes, en los cuales vamos a tener Enterococcus faecium, perdón, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, no siempre va a ser ni Baumannii, tampoco aquí siempre va a ser neumonía, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, y a últimas fechas ya se agregó, ahora se les denomina escapes, porque las que nos están dando mucho problema son las Stenotrophonas maltophilia, y que incluso luego no tenemos ni que, los pocos antibióticos que se tienen, no hay todos los cortes, o por otro lado, no podemos ya administrar otro tipo de antibiótico, que es un problema para la parte médica. Ahora bien, ya la parte analítica, por decirlo así, como su cultivo con método convencional, pues es bien manejar. Si ustedes van a hacer la detección visual de desarrollo microbiano, es una vez al día por 7 días o incluso 14 días si son fastidiosos. Hay que revisar los frascos si no tienen turbidez, hemólisis, gas y velo. Y de alguna forma aquí sí es importante hacer resiembras a las 12 horas, 18, 72 y 7 días de incubación. ¿Cuáles son los medios que tenemos que utilizar? Gelosa sangre, sangre de carnero, por favor, chocolate y por el enriquecimiento, no es el chocolate normal. Y el macón, ¿por qué ponemos estos? Porque en sangre nos crece cualquier tipo de bacteria o de microorganismo. En chocolate lo que son fastidiosos o incluso algunos gram positivos crecen mejor en chocolate. Y el macón, porque nos da la oportunidad de detectar tanto enterobacteriales como la parte de no fermentadores. Ahora bien, ya para la parte también en forma del sistema automatizado que ustedes puedan manejar, pues nosotros, por ejemplo, en el hospital y que está sobre evidencia, hacemos tinción de gran emisión de naranja de acridina. Aparte hacemos el cultivo, su cultivo en sangre, chocolate y maconque. De aquí, nosotros lo que hacemos es que hacemos una siembra de la parte de, tanto para la parte del antibiograma como la parte de identificación con pruebas bioquímicas y con el método convencional de Kirby-Bauer, o también ya está validado que ustedes puedan hacer la parte de sistemas automatizados. Y posteriormente nosotros ya lo que hacemos es la identificación en susceptibilidad final. Sin embargo, hemos visto que para la parte de que nosotros hacemos el preliminar con el final, nos dan resultados muy adorables, pero solamente con antibióticos específicos para cada tipo de bacteria que encontramos o de microorganismo. Acuérdense de lo de las tinciones, la tinción de Gram lo detecta nada más 100.000 y en el caso de naranja de acrina 10.000, aunque aquí necesitamos un microscopio de fluorescencia. Y pues en el caso de los sistemas automatizados, ya les comento que también ya los pueden utilizar. De hecho, tenemos varias parte de evidencia. Pueden ustedes utilizar la parte de lo que viene en el Handbook de la Asociación Americana de Microbiología, con tal sigue siendo vigente aún con la última edición que se tiene. Lo pueden hacer directamente para lo que es susceptibilidad o para concentraciones mínimas inhibitorias. Y ya viene aquí toda la forma el proceso que se tiene que manejar. E incluso también en los sistemas automatizados de las diferentes casas comerciales es muy semejante la técnica, pero ellos ponen una que sea específica para lo que el equipo que están utilizando. Baite también lo tiene y también tenemos mucha evidencia de muchos de los institutos que han hecho este tipo de metodologías y ya de alguna forma se recorren 24 horas menos porque pues ya de alguna forma en cuanto sale positivo, pues ya pueden dar ustedes el resultado tanto de identificación como de susceptibilidad. Y principalmente acuérdense de resistencia. Ahora bien, también por parte de CLSI en el M100, en donde viene toda la parte de lo que son susceptibilidad, también ya viene la técnica ya viene de tiempo atrás, pero nada más viene para difusión en disco y para determinado tipo de microorganismos. Ojo con eso y antibióticos, no es para todo.
Es muy semejante a hacer una prueba de Kirby-Bauer, solamente que aquí se tiene que examinar de acuerdo a los tiempos. Son tablas específicas, no son las tablas ni de control de calidad ni de la parte de cepas silvestres, son exactamente para lo que es hemocultivos positivos directos. Entonces tengan mucho cuidado porque tienen que ser bajo esos antibióticos, a qué concentración, los salos de inhibición que van a tener y dependiendo también del tipo de antibiótico y de bacteria. Entonces, ojo con esa situación. Aquí también viene la parte de lo que es en las enterobacteriales, excepto de alguna forma o algunas cosas de que son Salmonella o Shigella. Aquí ya vienen todo lo que ustedes pueden hacer la interpretación, incluso aquí viene por la parte de tiempos de 8 a 10 o de 16 a 18 horas. Esto es muy importante, sí, pero siempre y cuando pues también el lavatorio trabaje 24/7, porque si no tiene más que de lunes a viernes de 7 a 3, pues ¿dónde está la oportunidad y para qué queremos esto, sí? Ahora bien, también viene para la parte de los antibióticos, otros antibióticos. Aquí viene específicamente para Pseudomonas, ¿sí? Entonces, Pseudomonas y anteriormente para los enterobacteriales. Para la parte de gram positivos, hasta el momento no se tiene por los tiempos en los que tenemos la parte de recuperación. Aquí viene para Cinetobacter, ¿sí? Y también por parte de la EUCAS, también tenemos este tipo de información que incluso EUCAS lo tiene de mucho antes de que saliera en CLCI y ya varios de nosotros lo hacíamos de esa forma, ¿sí? Aquí viene todo lo instructivo y los cortes de acuerdo al tiempo. Aquí incluso empiezan 4, 6, 8 y 12 horas, si no mal recuerdo, aquí es el de 12, de 16 a 20 horas, ¿sí? Y que incluso aquí también ya pueden encontrar algunos mecanismos de resistencia. Ahora bien, nosotros cómo lo manejamos en el laboratorio un hemocultivo positivo. En cuanto el equipo nos da positivo, le hacemos tinción de Gram, tinción de naranja de acridina, metemos al MALDI, que es un sistema que nos puede ayudar, pero a veces aquí lo que podemos manejar es que puede ser el MALDI después del crecimiento, que no es tan oportuno la parte del resultado, pero lo podemos hacer con el Septistaper, que de alguna forma eso nos da la oportunidad de que del hemocultivo se hace un proceso especial y sobre eso ya se hace la parte de identificación súper oportuna y también nos puede detectar la parte por el programa de subtyping, beta-lactamasas de espectro extendido, meticilino resistente y en algunos casos también carbapenemasas, pero ya haciendo modificaciones. Entonces, esto es lo que da oportunidad, pero acuérdense que aquí hago mucho hincapié, siempre y cuando el laboratorio trabaje 24/7. O también por otro lado, que también nosotros contamos con eso, es con el filarrey, pero casos muy especiales. Y en este caso, acuérdense que no reemplaza la metodología convencional porque no es para todos los microorganismos y además nada más detecta genes de resistencia, que son muy importantes, sí, pero no les va a decir al médico qué antibiótico puede utilizar. A lo mejor en forma inicial sí o empírica, pero a veces cada paciente tiene sus situaciones especiales o cada población de las instituciones. Entonces, nada más tengan en consideración ese que no reemplaza. Es muy oportuno porque en una hora ya tienen ustedes el resultado, por lo menos de una identificación y de la parte de los genes de resistencia, pero no abarca todo el tipo de microorganismos. Ahora bien, aquí pueden hacer todo lo que es el reporte de identificación y susceptibilidad preliminar con esta metodología y también, ya como ya les había mencionado, pues ya hacer con la parte del sistema automatizado de identificación o susceptibilidad y la parte también de que ustedes pueden utilizar alternativas de sus propios sistemas automatizados. Y también tenemos por parte de otra compañía, tenemos también la detección de beta-carba y de beta-lactamasas que viene también, pueden ser directo del hemocultivo y también les da un soporte para dar un resultado. Eso es tener, actualmente lo que se requiere es que para la parte de enfermedades infecciosas se den resultados oportunos y confiables. El tiempo corre, código sepsis. Entonces, si nosotros tenemos todo esto, pero 24/7, vamos a apoyar mucho a nuestros pacientes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se tiene que reportar la etapa post analítica? Si las botellas permanecen negativas, dependiendo del tiempo que ustedes manejen, generalmente se manejan 5 días, pues pueden mandar ya el reporte final. Nosotros lo mandamos a las 48 horas y si hay algún crecimiento ya reportamos nuevamente. Cuando una de las dos muestras o una muestra única desarrolla SOSA, Bacillus, Corynebacterias, Micrococcus o Streptococcus, puede ser que sea contaminación, pero hay que verificar el contexto del paciente y hablar con el médico, no tomar la decisión a más nosotros.
Si la presencia de estos dos microorganismos está en los dos sets que ustedes ocuparon, o sea, pero en alguno de los frascos, pues hay que realizar identificación y estudio de ambos aislamientos, y si son el mismo, pues vamos a tener una bacteremia real. En el caso de algunas situaciones de los que tenemos como la parte de contaminación, pero en enterobacteriales y los otros tipos de microorganismos que les he mencionado, pues ahí no hay ninguna otra situación más que sea real y de alguna forma tienen que hacer identificación y susceptibilidad de ambos aislamientos. Y en el caso de los hemocultivos diferenciales de catéter y vena periférica, hay que poner, si es extraída del catéter, es positiva por lo menos 2 horas antes de la muestra extraída por vena periférica. Y en 2 horas sí se considera bacteremia relacionada a catéter. Ahora bien, los hemocultivos se consideran resultados alerta. Aquí no es un valor, es un resultado alerta, por lo cual se tiene que informar inmediatamente al médico responsable, detectar si hay muestras relacionadas, no nada más es dar el resultado, tienen hemos positivos, no, tengo primeramente que verificar si no tiene alguna muestra relacionada con el mismo tipo de microorganismo. Se tiene que informar al médico del microorganismo en cuanto a lo que es la morfología, la tinción de Gram. Aparte también cuánto es la referencia total de los extraídos y la fecha de obtención de los mismos y sobre todo referir si es de catéter o periférico y el tiempo, ¿sí? Y en el caso de hacer el reporte, hacerlo como comunicación efectiva, acción esencial de seguridad del paciente número 2. El médico y tanto nosotros tenemos que registrar el día y la hora del nombre de la persona que emite y recibe el informe. Acuérdense que esta acción esencial de seguridad del paciente, en la parte del médico escucha, reescribe, la parte lee y nosotros confirmamos como parte de emisor de la información que estamos dando. Que esto no se nos olvide porque durante la pandemia tuvimos mucho que hacer este proceso y de hecho se tendría que hacer desde antes, pero si ya lo hacíamos de estar solicitando todo por vía telefónica y confirmábamos para incluso tomar medicamentos, adquirir medicamentos, alimentos, pues hacerlo también nosotros como lo tenemos que manejar en el laboratorio, sobre todo porque es un resultado alerta y puede haber muchos errores a la hora de dar el reporte nada más sin considerando estos cuatro actores que se tienen que hacer, ¿sí? Y también lo pueden manejar ustedes, por ejemplo, nosotros también manejamos por chat, el WhatsApp lo manejamos, hay un WhatsApp de todo el laboratorio con el comité de infecciones y los infectólogos, y con eso de alguna forma también damos resultados oportunos, pero vuelvo a recalcar, 24/7. ¿Sí? Ahora bien, no podemos olvidar el control de calidad. El control de calidad se tiene que hacer en los medios de cultivo, pH, esterilidad y funcionalidad, con cepas que vienen referidas también en el CLSI. Y del instrumento, ver la incubadora, temperatura, estaciones, la parte de cada uno de los temperaturas, pero la parte de la mecánica que tiene cada uno de estas, parte de estas estaciones que luego son las que nos dan problemas. Y sobre esto, pues hacer la parte de nuestros indicadores, indicadores en la etapa preanalítica, que incluso podemos tener una pre-preanalítica, que sería la parte de lo que es cuando nosotros recibimos las solicitudes. ¿Qué completas, cómo recibimos esas solicitudes? Si la mayor parte completas o cuántas estamos recibiendo con algunos detalles que no entran dentro de lo que incluye nuestra solicitud. Entonces ahí puede ser un pre-preanalítico. De los analíticos tiene que ser el cumplimiento de tiempos de traslado, contaminación de los hemocultivos, en la parte del volumen, que eso también incluso los sistemas automatizados tienen la parte del software para manejarlo, y número de botellas. Todo esto son indicadores que tenemos que tener todos los laboratorios para poder mejorar nuestros procesos. En la etapa analítica, el proceso de concordancia de tinción de Gram con la identificación final del cultivo. En la etapa posanalítica y posanalítica es el porciento de cumplimiento de entrega de estos resultados, los resultados alerta que estamos dando al médico y en los tiempos, y el número de hemocultivos positivos que se tiene, que generalmente por estadística tiene que ser o menos del 5% o 15%. Si va hacia los extremos, puede haber algunas situaciones en las cuales estemos haciendo algunos del proceso de todo lo de la parte del hemocultivo, principalmente puede ser desde la toma o la parte de lo que es la analítica, ¿sí? Y de aquí también vamos a tener como indicadores los falsos positivos, que eso depende también de los equipos, en los cuales a veces no es siempre van a ser que nos dé una positividad del frasco por
la parte de microorganismos, sino cuando a veces los pacientes tienen leucocitosis, glucosa o PCO2 elevado, puede tener esa situación. O también que la parte de la técnica, los antisépticos estén contaminados. Entonces esos van a ser falsos positivos y que tienen que ser menos del 2%. En el caso de los falsos negativos que tienen que ser menos del 0,5%, tenemos dos tipos de errores. Los mayores en los cuales los dos sets y todos los 4 frascos me dan negativos, o menores en los cuales un set es positivo y otro negativo. Y principalmente eso nos lo da en Pseudomonas y Cándida, que es donde a veces se achata la curva y entonces ya no llega a ser una parte de fase logarítmica y entonces dice que el frasco es negativo, pero en cuanto les hacen ustedes extinción de Gram, salen positivos. Por eso también nosotros hasta la fecha todavía hacemos un cultivo final, no en una placa completa, sino en 4 y en chocolate. Y el punto especial, contaminación, en la cual es por mala desinfección de la piel de la toma, uso de antisépticos contaminados y que es frecuente, medios de cultivo contaminados, es raro, pero pueden llegar sobre todo cuando vienen con los tapones contaminados, y procesos invasivos de su cultivo inadecuado, que cuando lo hacen manual, pues cada vez que ustedes pican la parte del tapón de algo, del tapón de hule, pues entonces va perforando y eso puede ser que sea un factor de contaminación, ¿sí? Ahora bien, la contaminación que nos provoca aumenta la duración hospitalaria, prescripción de antibióticos intravenosos, lo cual ya se considera un evento adverso centinela. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene estas tasas de contaminación? Como ya les mencioné, la duración hospitalaria de un promedio de un día más, aumento hasta de un 40% en la prescripción de antibióticos intravenosos, y que muchas veces son de los más críticos, aumento en el 20% en los costos del laboratorio de micro e incluso de otros laboratorios, la parte de los marcadores, y aumento en general en los costos hospitalarios, ¿sí? Entonces, y esto, ojo, es evento adverso o evento centinela y muchos de ellos puede ser causa de nosotros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa situación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los factores que se tienen más en consideración? Pues son principalmente la microbiota cutánea, en la cual se tiene que hacer la higiene de manos de la persona que realiza el procedimiento, asepsia y antisepsia de la piel, desinfección del tapón de hule. Ojo también con esto, limpieza y desinfección del torniquete. Esto utilizamos en forma continua, no es un torniquete y va a la basura. Entonces, pero nunca hacemos limpieza ni desinfección. Entonces, ojo también, a veces cuando se hace costo-efectividad y que dé una bacteremia, pues prefieren mejor tirar los torniquetes, pero pues ahorita en las situaciones en las que estamos es muy difícil que se pueda hacer la parte de esa eliminación, pero hay que evaluarlo dentro de su laboratorio y también siempre mantener la técnica estéril. La epidemiología que tenemos que manejar son hemocultivos positivos, tiempo de detección, microorganismos aislados y perfil principalmente de resistencia antimicrobiana. Esto es sumamente importante para que el médico pueda tener el soporte para si el laboratorio no trabaja de 24/7 o está todavía pendiente de algún resultado, que puedan ellos utilizar la parte de epidemiología local para decir el antibiótico en forma inicial o empírica. Entonces, esto es de incluso los mismos sistemas automatizados ya les da todo este tipo de información, ¿sí? Bueno, bien, ya para concluir, para recordar, profesionales del área de salud, expertise con capacitación continua debe de tomar las muestras de hemocultivos. Ojo con eso, de hecho, hay mucha evidencia que entre más se dé capacitación y sea un personal exclusivo para la toma de hemocultivos, va a ser mucho mejor y va a bajar mucho la parte de contaminación. La otra también que para enfatizar, para bajar las tasas de contaminación, enfatizar en la higiene de manos, limpieza y la asepsia de la piel, perdona que me faltó una L, desinfección del torniquete y tapón del hule de los frascos de hemocultivos. Ojo con esta situación. Es más, cuando ustedes detecten que se está incrementando parte de los contaminación de los hemocultivos, pues entonces hacer un checklist de todo esto y entonces ir descartando cuál es el que de alguna forma está dando ese problema, ¿sí? Considera los factores de rendimiento como volumen, número de sets que tienen que ser dos, aerobio y anaerobio, ¿sí? Si eres la parte adulta o pediátrica, todos esos son puntos que se tienen que manejar y cuando el paciente tiene la parte de fiebre, que se tome de preferencia en la etapa de escalofrío.
Y también, como ya habíamos mencionado, equipo multidisciplinario debe de estar en en el mismo canal y sobre todo tener muy buena comunicación porque de todos es nuestro paciente. Entonces no tenemos que trabajar a ciegas. Hay que hacer todo ese grupo multidisciplinario para proporcionar una atención de calidad y oportunidad a nuestros pacientes y sobre todo en este tipo de resultado o de estudio que se considera cuando sean positivos un resultado alerta y por lógica también de lo que hemos visto por el código sepsis. Entonces, eso es de la parte de que yo les quería comentar y pues muchísimas gracias y cualquier duda estoy a disposición para que podamos tener una retroalimentación sobre este tema que creo que es cada vez más importante y que cada vez van a estar sacando algunas modificaciones que incluso ahorita hay unos artículos de la Asociación Americana de Microbiología que posteriormente se los compartiremos, en los cuales hay algunos puntos relacionados con los de la contaminación. Gracias. Muchas gracias. Em, Agradecemos mucho la participación de la maestra Rosario Vázquez, quien nos ha hecho una excelente ponencia y hemos hecho el anuncio en el chat de que por esta ocasión las preguntas referentes a este tema se estarán recibiendo a través del chat de la plataforma y contestando de la misma forma. Pasaremos entonces a nuestra siguiente ponencia de esta sesión. A continuación tenemos el gusto de presentarles a nuestro segundo expositor, el doctor Gabriel Israel Soto Nieto, del Servicio de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Para presentar al doctor Gabriel Soto, pues diremos, mm, en resumen, un poco de su impresionante trayectoria. El doctor Soto es especialista en medicina interna, cuenta con una subespecialidad en infectología y microbiología clínica. Como dije, él ha sido médico adscrito al Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Cancerología y médico adscrito al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cardiología. Además, ha sido fundador de la Clínica de Endocarditis. El doctor Soto cuenta con más de 100 ponencias nacionales, 40 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, ha sido asesor de 7 tesis de posgrado, ha publicado 17 artículos en revistas nacionales e internacionales, así como 7 capítulos de libro. Dentro de las actividades que destacan del doctor, él ha sido miembro fundador del Boletín de Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza. Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. En 2003 fue ganador del programa de becas a la excelencia académica de Aventis. En el 2004, socio honorario de la Asociación Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Además, ha sido miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales y en el periodo de 2011 a 2020 fue profesor invitado del curso de cardiología de la Universidad Panamericana. Posteriormente, en 2014, fue secretario técnico del Subcomité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales del Hospital de San José. En 2014, participó en las reuniones del Grupo de Expertos para la Revisión y Actualización de la Norma 045-2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. El doctor Soto cuenta con una amplia trayectoria. Esto que menciono es un extracto de su reseña curricular y sin más preámbulo, me gustaría que le diéramos la bienvenida al doctor, quien en esta ocasión nos compartirá el tema criterios de interpretación de los microorganismos aislados del cultivo de catéteres. Bienvenido, doctor Soto. Con ese se debe de avanzar. Con ese debería de avanzar.
Cuando tú me digas, Gabriel. Ya, si quieres ya empezamos porque también porque ya vamos atrasados. Hola, buenas tardes. Una disculpa por los aspectos técnicos. Vamos a tratar de ajustarnos al horario y sin embargo es un tema relativamente corto. em, pero bueno, básicamente el tema que me pidieron desarrollar fue criterios reinterpretativos de los microorganismos aislados de cultivos de catéteres. Esto cuando me lo mandaron dije, pues, como que de qué se trata, pero no, lo que me comentaron es que querían que pudiéramos establecer bien cuáles son los criterios que usamos clínicos para saber cuándo tenemos una bacteriemia asociada a dispositivos. ¿A qué me refiero? Eh, si tenemos un lugar donde podemos tomar cultivos de sangre, no en todos tenemos detección, aparatos para tener tiempos de detección. En algunos lugares se pueden sembrar en frascos y esto ya no nos permite tener esto. Actualmente, en base a estos tiempos de detección que correlacionan con carga bacteriana o de hongos, aplica para los dos, podemos tener una diferenciación muy clara de 2 horas en relación a si la fuente de la infección es un catéter o no. ¿Vale? ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Listo. Em, no sé, creo que esta es la misma, Saúl. Dice diagnóstico de cultivo de punta de catéter se realiza cuando el catéter es retirado y los métodos. Ah, ok, bueno, aquí en la pantalla que sale a mí está la misma. Sí, lo que te dicen, nosotros vemos la misma diapositiva. Ok, ¿podemos poner la previa? Gracias. Bueno, los criterios actualmente para definir una bacteremia asociada al dispositivo, llámese catéter, catéter puerto, pico, lo que sea, es por toma de cultivos y básicamente se toma un cultivo de catéter y un cultivo periférico, ¿sale? Y hay cosas bien interesantes en este sentido. Si nosotros tenemos diferentes catéteres, tenemos que tomar cultivos de esos diferentes catéteres. ¿Por qué? Porque la diferencia de tiempo que va a detectar el aparato nos va a decir entre el cultivo periférico y el cultivo de catéter, pero no entre diferentes catéteres a menos que tenemos cultivo de catéteres. Esta situación nos pasa frecuentemente en pacientes en terapia intensiva o en unidades críticas, en las cuales nada más toman el catéter central y un hemocultivo de periférico. Esto es un error porque nos retrasa hasta 24 horas los diagnósticos. ¿Y a qué me refiero? A veces tenemos pacientes con catéter central, catéter de Swan-Ganz, catéter de hemodiálisis, línea arterial y a veces con catéteres MAX, que esos se utilizan para poner otros dispositivos dentro de estos catéteres, ¿sale? Balones de contrapulsación también tenemos estas situaciones. Entonces, si se fijan, tenemos 5 catéteres, ¿vale? Si nosotros nada más le tomamos al catéter central, puede ser que ni siquiera detectemos la bacteremia. Entonces, es bien importante saber que si tenemos diferentes catéteres, tenemos que tomar un hemocultivo de cada uno de esos catéteres y uno periférico. Los ejemplos que habitualmente se toman es solamente con 2 catéteres, uno de catéter, perdón, con 2 cultivos, uno de catéter y uno periférico. Pero esto es bien importante extender a todos los tipos de catéteres, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar el hemocultivo o el set de hemocultivos y esto también habrá que establecer
¿qué es un set de hemocultivos? Porque esto también genera controversia. Idealmente, tenemos que tomar hemocultivos con 10 mililitros de sangre. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que nos dicen que este es el que nos da mayor rendimiento en relación al crecimiento de un microorganismo, ya sea bacteria o hongos. Hay diferentes tiempos para esto, ¿sale? Y habitualmente, cuando tomamos la primera muestra, en muchos hospitales, esa muestra se divide en dos, para un medio anaerobio y otro para medio anaerobio. Entonces son 3 frascos, 2 tomas, y eso es un set. ¿Por qué comento esto? Porque si nosotros tomamos un hemocultivo nada más de catéter periférico, perdón, un hemocultivo por vía periférica, por punción, y nos reportan un estafilococo coagulasa negativo, ¿sí? El que ustedes quieran, un estafa epidermidis, que es el más frecuente en el 90% de los casos, pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Hay la alta posibilidad de que sea una contaminación, ¿vale? Oigan, pero le tomamos 5 hemocultivos y nada más nos salió en uno. Pues bueno, si es periférico, esto se va a tomar como contaminación. Y hay estudio que si es uno de 1, uno de 2, uno de 3, uno de 4, uno de 5 y este es periférico, esto se toma como una contaminación de la toma. Otra situación importante es que nunca debemos tomar un solo hemocultivo y esto es bien frecuente, ¿sale? ¿Por qué? Por la misma razón. Si crece un germen de la piel, y ojo, aureus también son gérmenes de la piel, nos van a meter en muchos problemas porque no vamos a saber si es real o si simplemente es una contaminación. Y esto nos lleva a más problemas, porque si es una contaminación y nos tratamos, lo vamos a llevar a 7 a 14 días de tratamiento intravenoso que no requiere. Bueno, actualmente ya hay algunos estudios que dicen que no necesitamos ser intravenosos, ¿no? Pero bueno, le vamos a dar al paciente un tratamiento que no requiere. Y si realmente lo tiene y no le hacemos mucho caso, pues bueno, vamos a dejar de tratar una bacteria, ¿vale? Entonces, ¿qué es la diferencia de tiempo de positividad? Es el tiempo que toma el aparato de crecimiento y cómo funcionan los aparatos para la hemodiálisis, por luminometría, por producción de CO2, ¿vale? Entonces, lo que hace es que empieza a haber una mayor concentración de CO2 a mayor carga bacteriana o de hongos, y esto va a condicionar que pite una alarma a cierta cantidad, y ahí es cuando el aparato pita. El tiempo que pasa entre que se mete el hemocultivo al aparato y este pita es lo que se llama tiempo de positividad, y lo podemos comparar entre los diferentes hemocultivos, ¿vale? Ahora, esto es importante porque no se toma el tiempo entre que se toma la muestra y sale positivo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que participan en ese. Ejemplo, se toma la muestra y tiene que haber alguien que lleve esa muestra al laboratorio. Muchas veces se quedan 10, 15, 20, 30 minutos, etcétera, esperando a que esta persona lo lleve, y en lo que llega al laboratorio puede haber diferencias de tiempo entre la primera y la segunda toma. Es más, a veces puede ser que la segunda toma llegue antes que la primera, ¿sale? Y no se puede tomar como tal el tiempo para estos procesos. Entonces, lo que está muy claro es que es el tiempo de detección en el aparato de hemocultivos lo que sirve como tiempo de positividad. Y si ese tiempo de catéter es mayor a 2 horas, esto va a sugerir una bacteremia asociada a ese catéter. ¿Por qué 2 horas? Porque hay estudios de curvas, que les traía varios artículos donde podían ver las curvas, donde ya se establece que hay una correlación entre 2 horas es igual a mayor carga bacteriana o de hongos, y esto correlaciona con mayor cantidad de bacterias en la punta de catéter si ese catéter se retira, ¿vale? Y eso está muy claro. El tiempo de diferencia de positividad entre 2 y de 2 horas es positivo, esto nos asocia a catéter. Preguntan por ahí, ¿y qué pasa si ese es el periférico el que pita primero? Pues entonces no es una infección asociada a catéter. Puede tener una pielonefritis, una neumonía, una colecistitis, una endocarditis, pero no es una infección asociada a catéter. Y para eso nos sirven los tiempos de detección. Si los tiempos son 2 horas o más, se puede asumir que este tiempo es asociado a ese dispositivo catéter. De ahí la importancia que vamos a tener varias curvas para este tipo de situaciones en cada crecimiento de los hemocultivos que salga positivo.
Estas curvas nos van a decir. Y ahí vienen habitualmente en los aparatos, vienen el tiempo de detección, viene el tiempo de haber llegado al dispositivo que se metió y el tiempo en que sale positivo. ¿Sale? Y este es un método no invasivo especialmente útil en el cual nos permite no retirar catéteres. ¿Por qué? Porque los catéteres son terriblemente valiosos, ¿sale? Entonces, habitualmente esto sucede en pacientes en terapia intensiva o en unidades de cuidados intensivos. Entonces, pues si tenemos un paciente con 5 catéteres y de repente le tenemos que quitar los 5 porque no podemos saber cuál es, pues esto se convierte en un problema porque tenemos que ponerle otros 5 catéteres a ese paciente porque los necesitaba. ¿Sale? A diferencia de cuando hay una sospecha clínica y una inestabilidad del paciente, ahí sí o sí se quita este catéter y no necesitamos forzosamente esperar los tiempos porque la inestabilidad es la que manda y nos permite saber que si no hay otro foco, es muy probable que sea el catéter. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor, Esaú? Y bueno, es el otro diagnóstico como se hace con el punto de catéter. La técnica de Mackie, eso es semicuantitativo y es positivo si tiene 15 unidades formadoras de colonia, pero ojo, no todos los cultivos positivos implican infección del catéter, sobre todo cuando se trata de gérmenes de la piel. Y tiene que haber una correlación entre microorganismos en hemocultivos y en la punta, sin que haya otro foco infeccioso claro. ¿Vale? Si solo hay un cultivo positivo de la punta de catéter, y aquí algo importante, a menos que nosotros estemos considerando que el catéter está infectado, no debemos de mandar a cultivar la punta, porque a veces se hacen por rutina. Y si ustedes recuerdan, no forzosamente es una técnica estéril para retirar el catéter, ¿vale? Por lo tanto, puede haber contaminaciones con gérmenes de la piel, ¿vale? Si el paciente se le retira el catéter, no tiene datos de infección y la punta sale positiva, ¿vale? No requiere el paciente ningún tratamiento, porque lo que está positivo es la punta del catéter y el catéter ya se retiró y no hay datos clínicos. De hecho, esto es algo que les quería comentar en relación a los criterios que se tienen actualmente o las guías que se tienen a nivel mundial. ¿Sale? ¿Y esto a qué me refiero? Básicamente tenemos las guías del CDC, ¿sale? Que están actualizadas al 12 de junio del 2025. Están las guías del APIC, que también en este año tienen una guía de implementación para prevención, ¿sale? Están las guías del SHEA, de la ITSA y del ASCO, que son del 2022. Y hay unas guías de manejo clínico de bacterias asociadas a catéter de 2023, ¿sale? Y esto es desde el punto de vista de Estados Unidos. En Europa están las guías para la CDC europea, que son también, tienen una actualización en el 2025 y cada país tiene una guía a este respecto, ¿sale? Entonces, en este sentido, es como podemos establecer estos diagnósticos. Ahora, hay unas diferencias entre estas guías, ¿sale? Entre las del CDC y las del momento de las situaciones de epidemiología, ellos requieren signos clínicos específicos en la ausencia de otro foco. Y estos signos clínicos son fiebre, escalofrío y hipotensión en una ventana de 7 días alrededor del hemocultivo positivo, ¿vale? Sin embargo, hay otros criterios, por ejemplo, los de la ITSA, que se requieren tener los mismos gérmenes en el cultivo distal del paciente y el hemocultivo percutáneo, ¿vale? Y tener estas diferencias de tiempos de detección. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Mencionan en el chat que, de acuerdo a la experiencia, es recomendable cultivar las puntas de catéter. Su pregunta está enfocada, ya que existe bibliografía que menciona que las puntas de catéter no se recomiendan cultivar y cita al ITSA, al CLCM 47, al Manual de Microbiología Clínica y al de la Red de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Entonces, esa es una de las dudas, Gabriel.
Ok, es lo que les comentaba hace 5 minutos. No se deben de cultivar las puntas de catéter por rutina, solamente si están considerando que la infección que tiene el paciente es asociada a catéter. Ahí sí se tiene que cultivar, ¿sale? Y debería de salir el mismo germen que se tiene en los hemocultivos. Y si no hay hemocultivos positivos, dependiendo del germen que se tenga, se puede asociar esa infección al catéter. No sé si quedó clara esa duda. Me parece que sí. Ok. ¿Qué más les podemos comentar? Híjole, es que, bueno, vamos a poner algunos ejemplos, se los voy platicando para ver si les traía unos casos clínicos, pero bueno, no se pueden ver. Bueno, a ver, así rápidamente, paciente en terapia intensiva con ventilación mecánica, fiebre de 39, taquicardia y leucocitosis, y tiene un catéter implantado hace 2 días. Tiene un tiempo de detección, no tiene más catéteres, y tiene un tiempo de detección de catéter de 13 horas con 15 minutos, y tiene un tiempo de detección de hemocultivo periférico de 12 horas. ¿Esa es una infección a catéter? No sé si alguien quisiera comentar en el chat. Voy leyendo lo que pongan en el chat. Aquí también lo puedo ver. Entonces, para resumir, la diferencia sería, Para resumir, la diferencia es periférico crece a las 12 horas 30 minutos y de catéter a las 13 horas 30 minutos. Ok, la hay primera, 5 contestaciones, de las cuales la mayoría no está asociada a catéter, sin embargo, hay uno de nuestros compañeros que sí lo asocia a catéter. Tiene que quedar claro, si es igual, es menor o igual a 2 horas, no es una infección asociada a catéter. Tiene que ser más de 2 horas, ¿sale? Y esto es por las curvas de detección en los dispositivos, ¿sale? Oye, ¿qué es 1 hora 50? Es no asociada al catéter. Podrá tener una bacteremia en la cual detectamos la bacteremia por catéter y también por vía periférica, ¿sale? ¿Por qué las diferencias? Acuérdense que depende de la concentración de microorganismos. Entonces, ¿qué significa si crece primero el periférico? Significa que hay más cuenta bacteriana o de hongos en sangre periférica que en el catéter. Por lo tanto, esto no establece un diagnóstico de bacteremia o candidemia asociada al catéter. ¿Vale? Vamos a un segundo, les voy a poner un segundo ejemplo. Masculino de 34, de 18 años de edad que tiene como base una cardiopatía congénita no arreglada, tiene un cuadro clínico de 6 semanas con fiebre y le toman hemocultivos, viene referido a otro hospital, le toman hemocultivos, tiene 2 periféricos positivos y uno de catéter positivo. Ese de catéter sale a las 18 horas y los periféricos salen a las 13 horas. ¿Ese paciente tiene una infección asociada a catéter? Ok, me preguntan que si puedo repetir la pregunta. Paciente de 18 años con 6 semanas con fiebre, referido de otro hospital, trae un catéter del otro hospital y al tomarle el hemocultivo salen positivos con estreptococos, los dos de punción periférica a las 13 horas y el catéter a las 16 horas. Ese es el caso. En este caso no es una infección a catéter. De hecho, este paciente es un caso real y tenía una endocarditis. La endocarditis, como tiene mayor carga bacteriana endovascular, por eso salen los hemocultivos primero, periféricos positivos, antes que el del catéter. ¿Y por qué sale positivo el catéter? Porque al final de cuentas lo detectamos porque tomamos sangre que viene por ahí. Pero la carga bacteriana no es nada. Un tercer caso.
paciente femenina de terapia intensiva que tiene un catéter de Majorcar, un catéter de hemodiálisis, que tiene un catéter central y que desarrolla fiebre posterior a la sesión de hemodiálisis. Se le toman cultivos del catéter de hemodiálisis, se le toman cultivos del catéter central, se le toman cultivos del catéter periférico y los tiempos de detección son del catéter de Majorcar 2 horas con 15 minutos, el catéter central son 10 horas y del catéter periférico 15 horas. ¿Ustedes qué podrían pensar o cuál es el catéter? Es el mismo. Así es, comentan en el chat que es una infección asociada al catéter de hemodiálisis. ¿Qué nos permite saber esto? Que tenemos que quitar el catéter de hemodiálisis y no el catéter central, ¿sale? Y efectivamente es una infección a catéter de hemodiálisis. Preguntan también, en el caso de tiempo de positividad periférico contra catéter, si el volumen es el mismo estándar, pero ¿qué pasa si el volumen es distinto? Menor volumen en catéter, tal vez a la mitad de lo inoculado en la sangre. Se nos olvida que también depende de la cantidad de microorganismos que hay en la sangre. Y en general no hace diferencia. De hecho, salvo ciertos microorganismos, los tiempos de detección son los mismos en medios aerobios o anaerobios para gérmenes aeróbicos. Sí hay una diferencia, pero es muy pequeña. Pero en general no impacta. ¿Qué es lo que no debe pasar? Que en uno tomamos 10 mililitros y en otro 1 mililitro. Esa diferencia sí nos puede afectar la toma, pero para eso nuestros manuales de procedimientos ya deben de tener bien establecido qué cantidad de sangre se le puede tomar por cada hemocultivo. Nos preguntan si es correcto tomar una muestra de cada lumen. Sería lo ideal, sin embargo, ¿por qué? Porque ha habido pacientes trilúmenes en pacientes, por ejemplo, con hemodiálisis, que solamente sale positivo un catéter, un lumen, ¿sale? Tienen el café, el rojo y el amarillo o el azul, y solamente sale rojo, y los otros salen negativos. El problema es que eso es extremadamente caro. De hecho, no se recomienda nada más un hemocultivo por catéter, pero en algunos casos es conveniente, sin embargo, es muy caro hacerlo. Entonces, si tienen los recursos y en la búsqueda que tienen no les da positivo, en un segundo momento se puede tomar de los otros lúmenes, pero en general no se recomienda tomar de cada lumen, primero porque no hay en la mayor parte de los casos, con solamente tomar un hemocultivo del catéter sale positivo, ¿sale? E insisto, es extremadamente caro hacer esto, ¿no? En lugar de tomar, fíjense, en lugar de tomar 3 frascos, andaríamos tomando 5, 6 frascos por cada catéter que tenemos. Aquí a Lilian que nos pregunta que el nefrólogo solicita cada lumen más el periférico. Aquí yo lo que les sugiero es que vayan a revisar sus cultivos positivos, ¿sale? Si en sus cultivos positivos no hace diferencia, con eso ustedes pueden decir, mire doctor, hemos hecho 25 hemocultivos positivos y todos salen negativos, pero hemos hecho 25 hemocultivos con usted y todos salen negativos, o ustedes pueden determinar, miren, es que a partir de aquí hemos visto que los lúmenes azules son los que salen positivos, esto es lo que se recomienda para tener una mejor toma de decisiones sin gastar tantos recursos. En el sistema de salud donde hay pocos recursos y no tenemos frascos para anaerobios, ¿de qué manera se puede sustituir esta carencia? Anaerobios. A ver, es más importante detectar aerobios que anaerobios, ¿vale? Y también dependerá qué patología tenga el paciente. Ejemplo, si es un paciente con sepsis abdominal, sí será importante utilizar medios anaeróbicos, ¿sale? Pero si tenemos bacteremias a catéteres o tenemos infecciones endovasculares o tenemos neumonías, la tasa de anaerobiosis en ese tipo de enfermedades o infecciones urinarias, pues va a ser extremadamente bajo, por lo tanto no se requiere. Ahí lo que yo sugeriría es, bueno, si no se tiene el recurso o se tiene muy escaso,
orientar y tomarlo solamente en los pacientes que tengan alta probabilidad de recuperar gérmenes anaerobios. Un error para los médicos es que pedimos cultivos como si todo lo que nos fuera a salir ahí se tenga que tratar. Hay que recordar que muchos de los cultivos se interpretan. Ejemplo, si yo tomo un cultivo de una herida de piel y encuentro un estado de epidermidis y no tiene leucos, muy probablemente ese cultivo fue mal tomado, más que tener que darle tratamiento a ese paciente. A diferencia de que si le tomo un cultivo a un paciente que tiene una herida quirúrgica y está con secreción purulenta y le tomo un cultivo bien tomado de manera profunda, por aspiración incluso con aguja, y sale un estafa epidermidis con abundantes leucos, pues a ese sí le vamos a dar caso, hacer caso. Entonces, los cultivos también se interpretan en relación de dónde son, qué esperamos tener y qué es lo que sale. También la respuesta leucocitaria que tienen. Entonces, en base a esto, podemos tener un mejor manejo de los resultados. De hecho, recomendaciones internacionales incluso para limitar el uso de antibióticos, incluso ya están sugiriendo que dentro de los antibiogramas de los cultivos pongamos, este se considera una contaminación, o incluso en los antibióticos se consideran nada más los antibióticos más adecuados para ese tipo de germen en ese cultivo y no poner los otros. Ejemplo, si de repente tenemos un germen pansensible, ¿no? Y normalmente le reportamos quinolonas, cefalosporinas de tercera, de cuarta y carbapenémicos, ¿no? Entonces, a lo mejor por el tipo de infección que tengamos, vamos a recomendar quinolonas y cefalosporinas, y ya no se va a poner el antibiograma carbapenémicos. Entonces, no forzosamente todo lo que salga se tiene que tratar, y esto hay que tomarlo en cuenta también del laboratorio, porque a veces tenemos que enseñar a nuestros médicos, ¿no? No sé si tengan otra pregunta. Creo que no, doctor. Pues miren, ya son las 5:03. La verdad es que tenía como varios casos y varias imágenes, pero por cuestiones técnicas no se las pude enseñar. Y creo que era una hora de tiempo. No sé si quieren que se corte aquí la plática. A ver, aquí preguntan algo. ¿Cómo se reporta lo negativo? ¿A qué se refiere? Xiaomi 2409BRN2L pregunta, ¿cómo se reporta lo negativo? ¿A qué nos referimos? Cuando no hay crecimiento, pues se reporta negativo. Enrodamiento de... bueno, ok. A ver, Xiaomi, ¿te refieres cultivos negativos de rodamiento de placa con técnica de Maki o con hemocultivo o crecimiento en hemocultivo? Maki. Pues si no crece, pueden ser por varias razones. Uno es, el paciente ya tenía antibiótico, ¿sale? Y eso va a hacer que no crezca. Dos, se retiró el catéter 5 días después de haber iniciado el tratamiento y la punta te llegó más tarde, ¿vale? O tres, que realmente no haya tenido una infección al catéter, ¿vale? Entonces habrá que tomar en algunas consideraciones esta situación. No sé si quedó duda esta parte, Xiaomi o X2. Ok, gracias. Después hay otra pregunta. En caso de sospecha de bacteriemia asociada a catéter, ¿es correcto solo recibir catéteres acompañados de sangre periférica? No, para hacer un diagnóstico de bacteriemia catéter tenemos que tener hemocultivos tomados transcatéter y por punción periférica. Esto es sí o sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque también los catéteres se colonizan, ¿eh? Puede ser que ustedes tengan un paciente sin fiebre, sin datos de respuesta inflamatoria, y por ahí les pidan por ahí unos hemocultivos de control, y en estos hemocultivos de control salga un estafa epidermidis en el de catéter. Ahí puede haber dos situaciones, una contaminación o una colonización. Y aquí la pregunta es más bien, ¿por qué decidieron tomarle hemocultivos a un paciente que no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica y que no consideran que tenga una infección asociada a catéter?
¿Vale? Esto nos lleva a más, tomar cultivos sin una justificación nos lleva a más problemas que soluciones. ¿Vale? ¿Sería adecuado reportar el puro microorganismo? ¿En qué contexto, Alina? Sin reportar antibiograma tratándose de una sospecha de algún microorganismo contaminante. Más bien tendríamos que tener dentro de las políticas de laboratorio y llegar a un acuerdo, a tener una conversación con los médicos, ¿vale? El laboratorio tendría que tener una retroalimentación con los médicos que están viendo a los pacientes. Esto no siempre se puede, ¿sale? Pero sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque también nos permitimos saber si tiene valor la muestra que recibimos. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, muestras que dice herida de tórax, ¿no? Y al día siguiente que vamos a revisar la herida, no hay heridas. Entonces, es importante la comunicación con los médicos para poder tomar mejor interpretación en esto, ¿no? Después, ¿después de cuántos días se sugiere hacer hemocultivo posterapia? Depende. En general no se recomienda porque los hemocultivos van a ser positivos, pueden salir negativos. Lo que se recomienda es hacer cultivos positivos, perdón, de control en bacteremias por gram positivo sobre todo, ajá, para ver que no tengan bacteremia persistente. Pero en catéteres, lo recomendado en general es quitar y tratar o quitar solamente. Los estudios que hay para gram positivos que no son aureus reportan que el 50% de las bacterias se quitan solamente quitando el catéter y no requieren tratamiento antibiótico. Entonces, como tal, hacer hemocultivos de control en bacteremia catéter no está recomendado. Si me envían los hemocultivos centrales el día lunes y la punta del día los días después, ¿es necesario que se vuelva a enviar hemocultivo central? Pues todo dependerá si el hemocultivo es positivo. Esto es para Carmen Calvario. Ojo, tiene mayor peso un hemocultivo que una punta de catéter, mucho mayor peso, ¿vale? Si los hemocultivos son negativos, denme 2 segundos porque me están empezando a hacer preguntas y luego se me va la onda. Sospecha contaminante, rodamiento, después de cuántos días. Ok, aquí está. Si los hemocultivos son positivos y la sospecha es una bacteriemia catéter, no es necesario tomar otros hemocultivos. Y la punta tendría que salir el mismo germen, aunque este sería un ejemplo de que si ya recibió tratamiento y lo llevan 2 días después, puede ser que el cultivo sea negativo. Entonces, bueno, y si la punta es positiva con una serratia, por ejemplo, y los hemocultivos son negativos, habrá que ver si recibió antibiótico en este contexto. Y si no tiene otro foco, ahí podríamos, por el cultivo de la punta de catéter con serratia, decir que es una bacteremia catéter. La pregunta de que escribe Golden me parece interesante. No sé si la ¿Cuál? podrías En el abordar. caso de catéter tapado, En el caso de catéter central aerobio positivo con bacilos gram negativos y levaduras, el frasco anaerobio sin desarrollo y los periféricos sin desarrollo, ¿cómo se interpreta? a ver, está más abajo. A ver, un resultado de catéter central aerobio positivo con bacilos gram negativos y levaduras, anaerobio sin desarrollo y periféricos sin desarrollo, como una infección a catéter. Y bueno, y ¿Sale? tomar en consideración lo que mencionabas, también la parte del tiempo, ¿no? Que sí es importante, Sí, no solamente. claro. Sí, esto es bien interesante porque así nos metemos a la medición del tiempo, ahí funciona y tiene mayor sensibilidad y especificidad, por ejemplo, para gram negativos, para cada gram positivos, ¿sale? Pero en este caso en particular, esto es claramente una bacteremia a catéter y, por ejemplo, en este caso, en cuanto sale positivo, hay que quitar el catéter. Es una indicación sí o sí, 1A, retirar catéteres en levaduras porque hay una mayor mortalidad. ¿Sale? Gram negativos tendríamos que ver qué es, si es una pseudomonas, si es un E. coli, pero solamente por el hecho de tener levaduras en este caso, con estos tiempos de detección, ¿vale? Es una indicación de retiro de catéter, a pesar que en el anaerobio no crezca. No sé si Golden quedó solucionado, sí. Había otra pregunta antes.
Cuando hay crecimiento de dos o más microorganismos, tanto en periférico como central, ¿cómo también se saca el TDP? Sí, claro. El tiempo de detección se saca para cualquier hemocultivo positivo. Bueno, ¿y qué pasa si no crece? Pues obviamente pasaron las 2 horas. O sea, si sale positivo el central a las 3 horas y el periférico no crece, pues hay una diferencia de mayor de 2 horas, ¿sale? Entonces esa es una bacteriemia catéter, ¿sale? ¿Cuánto tiempo máximo debe llegar un hemocultivo al laboratorio para ser incubada? Hijo, idealmente tendría que ser en cuanto se toma llevarlo al laboratorio. La realidad es que en la práctica esto no se hace en casi ningún caso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no puedo andar tomando hemocultivos, quitarme el equipo para toma de hemocultivos, llevar un hemocultivo al laboratorio, volverme a lavar las manos, volverme a ponerme el equipo, tomar el otro hemocultivo y quitarme el equipo y llevar otra vez el hemocultivo. Lo que habitualmente sucede es que hay alguien que los lleva. Entonces, habitualmente alguien toma los hemocultivos, alguien los deja en la mesita para que los lleve, alguien pasa por esos para llevarlo al laboratorio y ya después llega al laboratorio. Esa es la realidad en la mayor parte de nuestros hospitales, ¿no? Si no es opción quitar el catéter, colocan terapia LOC, pues depende para qué y depende en qué contexto. Porque si es un paciente grave, críticamente enfermo, se puede dar tratamiento, tratar de colocar otro catéter y retirar ese catéter. Si son pacientes en los cuales no tienen tratamiento de salvamento o no tienen accesos, se puede intentar colocar la terapia LOC. ¿Sale? Esto funciona, por ejemplo, para catéteres para pacientes oncológicos o para pacientes con hemodiálisis, pero depende del contexto. Catéter positivo con bacilo gran negativo y periféricos negativos. No es indicación de retirar catéter. ¿Cuáles bacterias serían consideradas para retiro y cuáles no? A ver, hay otro contexto. Uno es la bacteria y otra vez es el estado de gravedad del paciente. ¿Sale? Ya les había comentado antes que puede ser que tenga un paciente que está bien, que súbitamente se pone mal, que lo revisamos y no encontramos otro foco, y ahí yo decido retirar el catéter y mandarlo a cultivo, previo toma de hemocultivos. ¿Sale? Ahí la gravedad me hace yo tomar decisiones y a lo mejor los cultivos van a salir después con curva que nos dicen que sí fue el catéter. Pero este estado de gravedad favorece a que yo como médico o cualquier médico tome la decisión de retirar el catéter. ¿Sale? Ahora, si no tenemos una situación de gravedad, las gérmenes de Pseudomonas aureus y Cándida son indicaciones de retiro de catéter. ¿Vale? Después, ¿y después de cuánto ya se puede tomar el hemocultivo control después de la terapia LOC? Aquí tenemos que ver que la terapia LOC depende del germen, del tipo de catéter y la cantidad de antibiótico que va a ir a ver y cada cuándo se va a usar. Depende de eso, cuándo se toman los hemocultivos. Bacilos Gram negativos como pseudomonas y levaduras en ausencia de oxígeno no crecen ni bajan su metabolismo. Entonces no crecen ok, es la respuesta Golden. Por eso no crecen los hemocultivos, así es. ¿Es requisito cubrir los frascos para ser ingresados al equipo? ¿Afecta el resultado? Ya bien, cada equipo tiene sus especificaciones. En general, mientras se metan como viene, con los frascos que vienen en cada equipo, no hay necesidad de hacer nada más. ¿Qué pasa si no se ingresa el frasco de hemocultivo en el equipo automatizado para hemos, pero se deja en resguardo en incubadora bacteriológica? Dicho frasco se ingresa al equipo al día siguiente que llega el personal de Bacter. Aquí sus tiempos de detección van a ser difíciles de interpretar porque se está incubando en la incubadora y no en el equipo. Entonces, cuando llega el equipo ya lleva cierto tiempo de incubación, entonces no va a correlacionar con los tiempos que va a tener la curva de detección de producción de CO2. Entonces, habrá que tomar en cuenta esto para tener nuestra interpretación. ¿Es necesario tomar hemocultivos periféricos de brazo derecho, de brazo izquierdo? A ver, lo que se requiere es tomar dos cultivos de sitios diferentes. No tiene que ser el derecho y el izquierdo. Y tampoco se puede hacer con diferencia de 10 minutos, de 15 minutos. No conozco ningún hospital que tenga un equipo de toma de muestras que sea de 2 personas para tomarlos al mismo tiempo con diferencia de 10 minutos. Quien ha tomado hemocultivos
se puede dar cuenta de que no se tarda unos 10 minutos en la toma de hemocultivos, en lo que uno se viste, se pone la indumentaria adecuada, se hace la sepsia y la antisepsia, se toman los hemocultivos y se deja ahí para quitarse otra vez el equipo y volvérselo a poner. Entonces, lo que se requiere es punción de dos sitios diferentes. Habitualmente es derecho y izquierdo, pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen fístulas que no se pueden tomar de ese lado, entonces se toman dos derechos, por ejemplo, ¿no? El chiste es que sean de dos sitios diferentes. Después, en paciente crítico con múltiples accesos vasculares y hemocultivos positivos hasta filococo coagulación negativa, tanto en muestras periféricas como en cultivo de punto de catéter, pero sin fiebre ni leucocitosis, ¿cuáles son los criterios clínicos y microbiológicos que ustedes tendrían para diferenciar una verdadera bacteriemia asociada en catéter? A ver, según aquí dices, este paciente, por lo que me dices, UD, no tienes cultivos positivos de accesos vasculares, porque los cultivos positivos que son periféricos. Entonces, aquí yo creo que necesitamos a ver, les platico. Dice, paciente crítico con múltiples accesos vasculares y hemocultivos positivos a estafilococos coagulación negativa, tanto en muestras periféricas como en cultivo de punta de catéter. A ver, esto implica que tiene varios accesos y que tiene varias muestras periféricas y que por lo menos le quitaron un catéter que no sabemos si está cultivado, hemocultivado de ahí. ¿Cuáles serían los criterios clínicos y microbiológicos que utilizaría para diferenciar una verdadera bacteriemia asociada a catéter o de una simple colonización o contaminación? ¿Y cómo influiría en esta distinción en la decisión de retirar o conservar el dispositivo? A ver, primero, si ya tienes una punta de catéter, ya quitaste ese dispositivo, ¿vale? Porque no puedes tener una punta en un dispositivo colocado. Dos, necesitamos saber cuántos accesos vasculares tenías y si tienes hemocultivos de ahí, ¿vale? Si los hemocultivos no son de ahí, o sea, no son positivos los de catéteres, tienes una infección periférica, ¿sale? Oye, pero salió un germen positivo coaguláceo en la punta del catéter. Sí, pero eso no forzosamente significa que sea el mismo de los hemocultivos que tienes. Y si tienes más de un hemocultivo positivo con staph coaguláceo negativo periférico, ya no es contaminación. Si solo es uno y la punta de catéter, eso puede ser contaminación. Aquí, para este caso, necesitamos más información para poder tener una diferenciación entre si es una bacteriemia catéter o es una bacteriemia asociada a otra enfermedad, ¿no? No sé si quedó claro, Ude. Gabriel, Mande. a mí me gustaría, si me lo permites, nada más puntualizar algo referente Claro. a los hemocultivos de seguimiento, porque existe como esa duda en casi todos los cultivos que realizamos, cuándo hacer un cultivo de seguimiento. Si orina, Ok. quieren dar la duda de cultivo de seguimiento. Hemocultivos, igual, hemocultivos de seguimiento. Nada más para subrayar que en el caso de los hemocultivos de seguimiento, como bien mencionabas, es en el caso de Staphylococcus aureus porque está asociada a mayor mortalidad y de cándidas, ¿no? Sobre todo cándidas no albicans, que es donde se ha visto mayor aumento en número de casos. Me gustaría escuchar Hay aquí tu tres, sí, opinión. Ajá. sí, claro, perdón que la interrupción. Hay tres escenarios. Uno es, primero tenemos que tomar cultivos para ver si hay una bacteriemia persistente. Pero Ujú. está muy claro, y hay varios artículos al respecto, que no, esto no nos funciona en gram negativos. Si tenemos bacteriemia por E. coli, pseudomonas, Klebsiella serratia o cualquier gram negativo, no hay que hacer cultivos de control en ningún contexto. ¿Sale? Ujú. Dos, eh, infecciones endovasculares por gram positivo, sobre todo por staph, tenemos que hacer cultivos al tercer y al cuarto día. ¿Por qué? Porque hablamos de estafilococo aureus y no aureus, pero en aureus hay un fenómeno que se llama skipping, que es como de salto, que si tomamos hemocultivos a las 48 horas o a las 72, dependiendo del lugar y el sitio y todo este rollo, puede salir negativo y después salir positivo al día siguiente. Y esto nos habla de un mayor riesgo de mortalidad y un mayor riesgo de tener una infección endovascular complicada. Entonces, en estafilococo sí tenemos que tomar hemocultivos de control 48, 72 horas después de la primera toma, pero no para ver si ya está negativo, pero, o sea, no para ver si el paciente ya se curó, sino para ver que no tenga bacteriemia persistente. Hemos tenido pacientes con bacteriemia persistente sin fiebre y sin leucocitosis.
¿sale? Y esto nos obliga a tener que descartar infecciones endovasculares tipo endocarditis, Sí. ¿sale? Y el otro contexto es cándida. Ujú. Cándida tenemos mayor mortalidad mientras más tiempo tardemos en barrerlo. Por lo tanto, bueno, y los tiempos de tratamiento comienzan a partir del primer hemocultivo negativo. Entonces, para Cándida, en general, digo, acuérdense que Cándida no forzosamente en todos lugares se identifica. Entonces, si ya sabemos que tenemos una levadura, tenemos que hacerle hemocultivos de seguimiento cada 48 a 72 horas. Perdón, cada 48 72 horas para ver cuándo es negativo. Y una vez que es negativo de Cándida, ya no se requieren más hemocultivos, a menos que haya un cuadro clínico que lo amerite. Ujú. Y la otra era de reportar. Ah, bueno, lo que comentabas del tiempo de positividad es importante anotarlo, es importante ir adoptando esta medida para poder discernir y tomar decisiones. Mencionaba uno de los colaboradores en el chat sobre que solamente se cuenten con una especie de botellas. Es cierto que hay laboratorios que tienen ciertas particularidades en cuanto a infraestructura y es cierto el consejo que mencionaste. Sin embargo, es cuestión de ir trabajando y gestionando para tratar de apegarnos a lo que dicen las guías, porque las guías mencionan los sets como aerobio y anaerobio. Y si bien es cierto que anaerobios tiene un rubro bajo en consideración de los facultativos, la prevalencia, de acuerdo a los estudios y las series de casos, puede andar hasta el 5 o 6%. Entonces, Así es. sí, es importante que se vaya gestando, trabajar con lo que se tiene, hacerlo lo mejor que podamos, pero a medida de lo posible ir gestando para tratar de aplicarnos a lo que a lo que dice la evidencia microbiológica tal como mencionabas. Entonces, no Y sé, sí, perdóname. esto que comentas, eso es súper importante. En varios escenarios nos dicen de repente, pero yo no tengo. Eso Exacto. no implica que bajemos el nivel. Ujú. Al contrario, es un estímulo para tener que subir el nivel, ¿no? Es que decía, es que yo no tengo tal insumo, no tengo tal tratamiento, entonces por lo tanto no puedo. Esto lo que nos va a llevar es una baja mayor en la calidad de atención que tenemos a nuestros pacientes. Entonces, y por ejemplo, pueden ser estos cursos, ¿no? Si de repente no tengo los recursos en los cuales están platicando aquí, pues tendré que buscar de qué manera me ayudan a gestionar para tener estos equipos. Pero lo que no podemos hacer es estar abajo de lo ideal que necesitamos, porque si no vamos a tener un impacto negativo en la calidad de atención a nuestros pacientes, ¿no? Y al final de cuentas, a quien les va a pegar es a ellos. Y el ejemplo es Cándida, ¿no? Sabemos que ya hay métodos para tratar de detectar Cándida lo más rápido posible. Por cada hora que tengamos de retraso de tratamiento para Cándida hay una mortalidad. Entonces, si nosotros nos quedamos con que, pues yo no tengo tal medio, tal Ujú. mecanismo, pues le estamos impactando al paciente de una manera bien importante que a lo mejor no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que tender a estar informados de lo que es lo ideal y las Sí, guías de recomendación. Obviamente, trabajar con lo que tenemos, pero tratando de llegar a lo ideal, ¿no? sí. Pues muchísimas gracias por mi parte, Gabriel. Muchas gracias por todo. No, gracias Sí, a todos y una disculpa por estos problemas técnicos, pero ahora sí que cuando lo probé sí funcionaba, pero ya no pude colocarme otra vez. Una disculpa a todos. gracias, doctor. Doctor Gabriel Soto, agradecemos muchísimo su participación, su habernos compartido su experiencia y sobre todo haber detallado tanto la respuesta a las preguntas de los participantes. Pues igual, una disculpa por las fallas técnicas, hay cosas que quedan fuera de nuestras manos, pero aún así creo que se logró bastante en esta sesión. Por lo tanto, agradecemos mucho nuevamente la participación de todos y les invitamos a continuar en las siguientes sesiones de este curso. A la vez les deseamos que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta pronto.